Imaginemos por un momento tener un talento tan deslumbrante, una capacidad tan absolutamente fuera de lo común, que en lugar de abrir puertas, pues provoca que el mundo entero intente apagarlo. Ujú. Ostras. O sea, como si esa propia genialidad actuara como un pararrayos gigantesco, atrayendo las peores tormentas imaginables. Pues a ver, hoy nos metemos de lleno en una de esas rarezas fascinantes del simbolismo esotérico. Vamos a analizar con lupa un punto astrológico muy, muy específico. Exacto. El grado 13 del signo de Aries. Eso es. Y para quienes disfrutan desentrañando conceptos densos, esta exploración detallada está diseñada, bueno, precisamente para ir mucho más allá de la superficie. Yo personalmente estoy fascinada con lo que vamos a ver hoy. Y yo también, la verdad, porque para hacer este análisis a fondo, vamos a actuar como traductores, por así decirlo. Tenemos tres textos clásicos, tres fuentes monumentales que intentan poner en palabras qué significa exactamente este grado. Hablaremos primero de la visión de Charúbel, Ujú. luego de la visión de la bolasfera y finalmente de la perspectiva de los símbolos sabianos. Nuestra misión hoy es tomar estas imágenes literales, desmenuzarlas y ver qué nos dicen. Sí, ¿qué nos dicen sobre la naturaleza del talento, el sufrimiento, el éxito? Pero, a ver, es importante recalcar algo desde ya. Nos acercamos a estos textos como quien analiza una obra de arte, ¿no? O un mito antiguo. No estamos aquí para validar dogmas ni convencer a nadie. Totalmente. Es un ejercicio imparcial, un análisis puramente textual y filosófico. Tal cual. Queremos entender la arquitectura de estos símbolos. Así que, bueno, vamos al grano. Empecemos con la primera fuente, la visión de Charubel, porque la imagen que plantea es, vaya, digna de una película de misterio. El texto literal describe lo siguiente. A ver. Dice que hay un triángulo invertido inmerso en una oscura niebla, y esta niebla se despeja lentamente, y el triángulo adquiere un brillante color azul cubierto de oro. ¡Ostras! Es una imagen hipnótica, ¿eh? Preciosa. Y fíjate, según el propio Charubel, esta visión hace que este grado sea muy importante. Lo que el autor explica literalmente en su texto es que este símbolo denota grandes poderes o habilidades. Habla de un genio innato. Ya. Un genio innato, pero... Bueno, vamos a desgranar esto, porque aquí entra la tensión dramática. Eso es. Según la fuente, debido, a cito textualmente, algún poder oculto, este enorme potencial genera una multitud de pruebas desgarradoras, especialmente en los primeros años de vida. O sea, nacer con esta genialidad es casi una condena temporal. Ujú. Es duro. Si buscamos una analogía, es como construir un faro inmensamente brillante en medio de un océano oscuro. Precisamente por esa luz tan potente, pues acaba trayendo las peores tormentas. Claro, claro. Pero a ver, esto me lleva a una pregunta crítica sobre el texto. ¿Significa esto que el individuo provoca su propia adversidad? ¿Actúa este genio literalmente como un imán para el desastre? Pues lo fascinante aquí es que el propio Charubel reconoce esa misma duda. En su texto afirma que esta situación ha probado ser un enigma para el filósofo. Él mismo se pregunta por qué deben tales personas estar sujetas a dichas pruebas. Ya ves, no es una duda menor. Para nada. Y su respuesta, basándonos estrictamente en la fuente, explica que las condiciones prenatales combinadas con las natales hacen que la naturaleza psíquica sea muchísimo más abierta a la influencia externa. Vale, entiendo. O sea, una permeabilidad absoluta, ¿no? Como ir por la vida sin piel, sintiendo cada corriente de aire sin ningún filtro. Exacto. El texto lo describe como una invasión de poderes desfavorables y malignos en la esfera psíquica. Estos poderes intentan, y aquí cito de nuevo, extinguir esa luminaria o llevarla a un eclipse total. ¡Qué barbaridad! Un eclipse total. Sí, así que ese triángulo invertido bajo la niebla oscura representa al genio innato sufriendo ese asedio. Y no es hasta que la niebla cede que aparece el azul brillante y el oro. Es una verdadera lucha épica, ¿eh? Una lucha por el derecho a existir. Además, el texto no dice en ningún momento que el genio merezca este ataque. Simplemente su luz es tan inusual que el entorno intenta asfixiarla. Como si la niebla fuera un anticuerpo social intentando eliminar a alguien diferente. Esa es una lectura muy aguda del símbolo. El entorno reacciona con hostilidad ante la anomalía luminosa. Vale, pero supongamos que este faro sobrevive, ¿no? No deja que la niebla lo apague.
¿A dónde lleva esa supervivencia? Porque nadie se queda en la niebla toda la vida. Y aquí es donde la transición a la segunda fuente me parece vital. Pasamos de Charubel a la bolásfera. Sí, si Charubel es el origen doloroso, la bolásfera es la meta. Ujú. Y el contraste es brutal. El texto de la bola esfera detalla una imagen majestuosa. Nos habla de un hombre en la cima de la montaña, iluminado por el sol poniente. Sostiene un cetro en la mano derecha y una corona en la izquierda. Ujú. Y representa a alguien que sufrirá dolores y duros trabajos, pero que al final de su vida se eleva a la dignidad, recibe honores y pasa de la oscuridad a la inminencia. Su palabra clave es recompensa. Y madre mía, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si hacemos de abogado del diablo un momento, hay un detalle en el texto que choca. Dice que el sol es poniente y aclara que la recompensa llega al final de la vida. Mi duda es, ¿hablamos de una victoria agridulce por lo tardía? ¿O el sol poniente es solo una metáfora de un trabajo perfectamente completado? Es una pregunta excelente. Si conectamos esto con el panorama general de las fuentes, la respuesta se aleja de la melancolía. El texto especifica que pasa de la oscuridad a la eminencia. Esa oscuridad es sin duda la niebla y el eclipse de Charrubel. Claro, claro. El sol poniente no es derrota, es el otoño de la vida. Es la claridad de haber superado los esfuerzos perseverantes. Ojo con el detalle del esfuerzo, porque fíjate en las manos. El texto dice que sostiene un cetro en la mano derecha y una corona en la izquierda. O sea, no lleva la corona en la cabeza. No es un rey que heredó el trono. Exactamente. Los sostiene. Los ha conquistado. Son la cristalización literal de sus duros trabajos. Está en la cima porque escaló desde el valle de niebla. El cetro y la corona son trofeos de perseverancia, no regalos. ¡Qué maravilla de recorrido! Empezamos con vulnerabilidad y ataque psíquico en Charubel y acabamos con el triunfo en la montaña en la bolásfera. Pero, a ver, aquí hay un hueco inmenso. ¿Qué pasa en el medio? ¿Cómo actúa este individuo en el mundo material para llegar ahí? Pues prepárate, porque aquí entran los símbolos sabianos y ofrecen una visión literalmente explosiva. A ver. El texto describe la imagen de la infructuosa explosión de una bomba. Ostras, choca muchísimo. Vienes de genios dorados y cimas de montañas y de repente una bomba que no explota. Tal cual. El texto es denso, explora la supervivencia del bien sobre los esfuerzos malvados y menciona la infinita capacidad del mundo para absorber y anular los actos destructivos del hombre. Ujú. Y va más allá. Habla de la necesidad de una mejor instrumentación de la acción, que debe surgir de las fuentes más profundas del ser. Incluso menciona una exoneración de penalidades por los resultados antisociales de una iniciativa desventurada. Es que es un texto muy complejo, ¿eh? Y tiene aspectos positivos y negativos. En lo positivo, un dramático rechazo a logros sin propósito santificado. En lo negativo, el desperdicio de oportunidades y gasto inútil del ser por vanidad. Todo resumido en la palabra impetuosidad. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? Porque si buscamos una analogía, suena a una revolución mal planificada que fracasa, pero que necesitaba fracasar para que el revolucionario reconstruya su moral. ¿Cómo reconciliamos la figura del genio de Charubel y el rey de la bolásfera con estos resultados antisociales y la vanidad de una bomba? Esto plantea una pregunta importante, sin duda. La conexión está en que la bomba representa la impetuosidad inicial de ese genio frente a las pruebas de la niebla. Ah, vale. Tienes un genio enorme, sufres ataques psíquicos, y en tu inmadurez reaccionas con vanidad. Quieres dinamitar el obstáculo, tomas acciones destructivas. Claro, el ego herido intentando forzar su lugar en el mundo. Eso es. Pero la explosión es infructuosa. El fracaso es la clave. El mundo absorbe el impacto para proteger al individuo de su propia vanidad destructiva. El universo le dice no. Y ese fracaso estrepitoso es lo que le obliga a actuar desde un propósito verdaderamente santificado, como dice el texto. O sea, solo al aprender esa lección de humildad, al fracasar con su bomba impulsiva, puede empezar a escalar de verdad la montaña de la bolasfera. Totalmente. Es un viaje de calibración. Es que si estructuramos este arquetipo, uniendo las tres fuentes, la narrativa es perfecta. Iniciamos con una vulnerabilidad psíquica enorme y un genio innato que atrae esa oscuridad en Charwell. Sí, Luego atravesamos esa fase de impetuosidad y acciones destructivas, la bomba, que afortunadamente el mundo neutraliza según los sabianos, exacto. para finalmente,
a través del refinamiento de todos esos dolores y fracasos, alcanzar la eminencia y la recompensa en el ocaso de la vida, que es la montaña de la bolásfera. Todo encaja. Todo encaja milimétricamente. Y aquí es vital preguntarse por qué debería importarle esto a quien nos escucha. ¿Por qué es relevante explorar este simbolismo antiguo hoy en día? Sí, porque va mucho más allá del esoterismo. Claro, lo que nos enseñan estas fuentes es que la adversidad temprana o los fracasos estrepitosos, esa bomba que no estalla, no son castigos definitivos, son mecanismos de calibración. Totalmente. Es una lección profunda sobre cómo la intención pura y el esfuerzo sostenido terminan, invariablemente, superando al ego y a la oscuridad externa. Es la madurez pura. Es espectacular. Y de nuevo, recordando siempre la imparcialidad de este análisis, mantenemos una postura neutral, pero es imposible no apreciar la belleza poética y la complejidad que tiene extraer significado de estas fuentes. Es un reflejo de la psique humana. Sí. Y para cerrar esta exploración, creo que podemos dejar un pensamiento final, algo provocativo para la reflexión de quienes nos están escuchando hoy. Me parece una idea fantástica. Si, como afirman firmemente los símbolos sabianos, el mundo tiene esa capacidad infinita de anular nuestros actos destructivos e impetuosos, tal vez nuestros fracasos más frustrantes, esos proyectos que se hunden, no sean tragedias. Es que a lo mejor no lo son. ¿Cuáles son los sistemas de seguridad del universo? Sistemas operando para impedir que triunfemos en las cosas equivocadas, asegurando que abandonemos la vanidad y sigamos escalando hacia nuestra verdadera montaña. Invitamos a todo el mundo a meditar sobre esta idea en su propio recorrido. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Ha sido un verdadero placer.